puedo mejorar la eficiencia en mis proyectos de construcción para asegurar entregas a tiempo? ¿De qué manera puedo aprovechar los datos generados en cada proyecto para tomar decisiones, predecir riesgos y mejorar el rendimiento general? ¿Qué nuevas metodologías como Lean o Agile o tecnologías digitales como el BIM o herramientas de análisis de datos debo integrar para mantener mis proyectos a la vanguardia de la industria? Yo soy Carmen Sánchez, soy Institutional Manager en Figurat. Si os ha resonado alguna de estas preguntas, os animo a quedaros hasta el final, que os voy a contar algunas cosas de cómo resolverlas. Bueno, bienvenidos todos a esta sesión de BIM para gestores de proyectos. Es una sesión, bueno, dirigida, pensada más bien para aquellos que estamos gestionando proyectos de construcción y sabemos que el BIM es algo que nos interesa, pero no sabemos hasta qué punto tendríamos que meternos a aprender en profundidad. ¿Vale? Entonces, antes de comenzar y dar paso al ponente, me gustaría saber un poco con qué público estamos en este momento y para eso me vas a dejar que haga un pequeño cuestionario que os voy a lanzar para que, bueno, para un poco saber esto, ¿no? ¿Quiénes sois? Si sois alumnos de Figurat, si no, si has sido alumno anteriormente, si tenéis algún conocimiento de temas de Lean Construction o un PMP, un Project Manager Professional, y, y así conoceros un poquito más. Y voy viendo también mientras en el chat que os he preguntado de dónde sois, por lo menos los que estáis aquí ahora mismo, y ya me dicen por aquí desde Cuba, Panamá, Argentina, Colombia, España. He visto, no sé, he dicho más de Perú, más de Colombia, Ecuador. Panamá, Colombia de nuevo, Buenos Aires, Argentina, España, Guatemala, Costa Rica, que no había salido, desde Bogotá, muy bien. Bienvenidos, ser bienvenidos. República Dominicana, que tampoco había salido, ser bienvenidos todos. Esto es una pequeña muestra de el gran abanico de profesionales que se acercan a Figurat y que podemos aprender mucho unos de otros, del trabajo y de cómo el know-how, ¿no? Y cómo se hacen las cosas y cómo solemos hacerlas. Vamos a continuar, si os parece. Os voy a presentar a nuestro ponente de hoy. Es José Carlos Colla, es arquitecto, es experto en interoperabilidad BIM. Colla, lo llamamos así familiarmente por el apellido, pues es un bueno, lleva mucho tiempo con Figurat, es director del máster de estructuras de edificación con CIPE, trabaja también dentro, es profesor dentro del máster de BIM Management, ¿vale? Dando formación, y en el máster de gestión de proyectos de construcción, al cual va un poco dirigido esta masterclass, esta sesión en abierto, pues él también da toda la parte de BIM, ¿vale? Bueno, bienvenido, Colla, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación y animo a todos a participar. Preguntas, dudas, Exacto, las preguntas las podemos ir dejando sugerencias. hay un apartado en el chat, en la parte de abajo, que pone preguntas y respuestas. Si tenéis alguna pregunta, las responderemos al final, pero irlas dejando porque así luego vamos más dirigidos con el tiempo que tenemos. Bien, pues vamos allá. Paso pantalla. Allá vamos. Pues bien, BIM para gestión de proyectos. Y lo primero, esto, conoceréis este anuncio, los que tengáis unos años, que nos hablaba, bueno, ¿no? El que viene a continuación nos hablaba de la importancia que tiene el control de todo lo que tenemos entre manos. El anuncio presenta a Carl Lewis, bueno, a toda velocidad por el mundo, la potencia. BIM es la potencia, es la capacidad que tenemos para hacer grandes cosas, pero sin control de poco sirve. Y evidentemente siempre la gestión de proyectos estuvo ahí, está ahí, desde el Neolítico, podríamos decir. No se pueden hacer sin una maravillosa gestión de proyectos, las pirámides de Egipto, el Panteón de Roma, el Crystal Palace de Londres o el Empire State, ejemplos de obras con una gestión impecable. Pero ahora tenemos una potencia brutal en cuanto a la capacidad de generar y manejar información. Ese es el punto diferencial que vamos a vivir ahora
con el mundo BIM. La diferencia no es tanto lo que tenemos que hacer, sino el hecho de que ahora tenemos muchísima potencia por controlar. Bien, pues ya me ha presentado Carmen, soy arquitecto, me dedico sobre todo a estructuras, con BIM y sin BIM también a veces, profesor en Figurat. Y en este caso, como podéis imaginar, por mi perfil, dentro del máster de gestión, pues me toca la parte como más de operación, más directa, más desde el punto de vista técnico. Entonces, bueno, a ver, diapositiva obligada, no me gusta ponerla, pero es que hay que ponerla, ¿no? Que es el BIM, el Building Information Model, modelo de información de la construcción. Entendamos building, ahora lo veremos, como construcción, no simplemente como edificio porque abarca más campos. A veces se dice modeling tratando de poner el verbo de dar a entender una cosa muy importante, y es que BIM no es simplemente hacer un modelo, sino que abarca también la metodología de gestión de la información que contienen esos modelos y más allá, hasta el punto de que hay quien lleva más al límite el término y llama Building Information Management, aunque eso yo creo que ya es un poco exagerado, ¿no? Hay mucho más en management. Y de fondo está, sobre todo esto, el transformar digitalmente el mundo y la manera de hacer las cosas. No es simplemente decir, oye, tenemos muchos aparatos y los vamos a juntar. Es aplicar una metodología que aproveche esos dispositivos, esas aplicaciones, esas posibilidades que nos da el mundo digital para integrarlo de alguna manera. No es lo mismo, pues lo que vemos a la izquierda, no es un chiste de internet de ponerle una cámara a un móvil que integrar la cámara en lo que era un teléfono antiguamente, ahora realmente es un ordenador de mano que tiene además capacidad de llamar en algunos casos y que se pueden, que tiene, aprovechando esa potencia, podemos integrar muchísimas funciones. Aquí en esta diapositiva estáis viendo una aplicación de realidad aumentada, es decir, el modelo que alguien ha creado en otro sitio, ha creado un modelo tridimensional del edificio y aquí esta persona lo está viendo superpuesto con la realidad que tiene de lado. Bien, un ejemplo de lo que pretende ser BIM, y un ejemplo conocido creo que por todos, es Google Maps. En Google Maps nosotros pensamos en un sitio, podemos tener un modelo tridimensional del mundo entero y de cada parte, pero lo que nos importa es la información. Si nosotros vamos a Google Maps, sí, tenemos un modelo 3D, ¿verdad? Pero nosotros no estamos pensando que lo importante es el modelo 3D, ¿a que no? A ver, eso es lo que nos suele pasar muchas veces en edificación. Oye, es el modelo 3D, ¿no? Pero lo importante no es el modelo 3D, es que está la información. Y entonces yo puedo saber, voy a un sitio y digo, mira, aquí este restaurante, pues está en esta ubicación. La ubicación, evidentemente, viene en el mapa, pero puedo saber si está cerrado. Mira, abre a las 8, entre un par de horas ya puedo ir a cenar. Puedo conectar la carta, puedo ver la información como el teléfono, dirección, platos, opiniones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, y esa información puedo gestionarla de mil maneras. Puedo guardármela, enviármela al teléfono, compartirla con vosotros, enviar a otra persona en la ubicación. Oye, quedamos en este sitio, pues ¡tum! Queda aquí y ya le llega directamente. Eso es gestionar la información. Todos los sitios que veis aquí tienen información contenida. Eso ocurre también cuando estamos pensando en un modelo BIM. Un modelo BIM que, como digo, como decíamos antes, no es simplemente pensar en edificio. Va más allá y abarca, incluso, podríamos decir hasta el territorio. Aquí se superpone con otro término del que habréis oído hablar, el GIS o SIG, Geographic Information System, Sistema de Información Geográfica. Fijaos que coincide la I. La I es el punto de conexión entre ambos. Es información. Bueno, como es de otro ámbito, ya muchísimo más grande, tiene la G de geográfico, pensemos que está a escala brutal, y hay un momento en el que confluyen cuando estamos integrando esa escala de territorio con nuestras obras, que pueden ser un edificio, una carretera. En este caso ya es que la superposición es muy visible. En el edificio estamos pensando en los suministros que nos llegan, en la topografía, pero es que en la carretera ya la integración es total, ¿no? Y le llaman system en vez de model. Bueno, pues porque viene de algo
que ya se concebía como una estructura de datos desde el principio. Aquí le llamamos model y pensamos, lo primero que nos viene a la cabeza es un modelo 3D. Bueno, imaginaos que se hubiera llamado BIS, Building Information System. Podría haber sido. Y lo que digo, vamos desde el edificio, pero también la obra civil a gran escala, un puente, una carretera, un túnel, un puerto, o también a la baja escala, al nivel del detalle, incluso de la fabricación, lo veremos. Entonces, tenemos que pensar así, en grande, pero no solo en espacio, sino también en el tiempo. Es decir, mm, tener el modelo, y no solo el modelo tridimensional, insisto, desde los primeros datos, gestionar la información del activo, sea edificio, sea obra civil, desde que lo pensamos, desde que lo planteamos, ya empezar a gestionar la información de manera centralizada, de manera digitalizada y ordenada, y a través de todo el ciclo de vida que la información vaya fluyendo, que siempre se pueda encontrar durante la programación, diseño, todo el análisis, documentación, fabricación, la construcción, operación y mantenimiento, aunque eso ya se nos va del mundo de la gestión y proyectos, ya hemos soltado el proyecto, pero algún día volverá. Volverá bien porque hay que hacer reformas, bien porque se va a hacer una demolición o también, además, cada vez más va a entrar el mundo de la circularidad y el decir, vale, no va a ser una demolición, va a ser una deconstrucción, por llamarlo de alguna manera. Vamos a intentar aprovechar esos materiales. Algunos, algunos se reciclarán, algunos se reutilizarán, algo va a pasar, pero para ello tenemos que tener información de eso que hay ahí. De poco me sirve esta ventana, que es maravillosa, porque el único que sabe que es maravillosa soy yo. Es más, no lo es, me lo acabo de inventar. Eso tiene que estar en algún sitio. Vale, podríamos tener todavía guardado en un cajón el certificado de esa ventana, pero lo más probable es que no vamos a ser capaces de gestionar de una manera tradicional toda la información de todos los materiales de un edificio. Y ahí entra esa capacidad de gestión de esa información para decir, oye, ahora que vamos a desmontar el edificio, ya, vale, pasaron 15 años, pero este edificio ya es absolutamente no funcional, ya ha pasado su tiempo, ahora necesitamos aquí hacer otra cosa o la empresa necesita otro tipo de edificio, estas oficinas ya no valen, vamos a desmontar, podemos reaprovechar el material, tenemos información bien gestionada de esos productos que hemos colocado en el edificio y entonces podemos reutilizar esos productos sabiendo lo que estamos colocando. Y estas vigas de madera, pues sabemos de qué madera son, cuándo fueron fabricadas, qué tratamiento tienen, etcétera, etcétera. Bueno, y a partir de ahí, el mundo digital, y como gestores nos interesa que esa información esté controlada de alguna manera. Sobre todo, cada vez más, pues tendremos la información en la nube, de tal manera que podamos ver los modelos y consultar las propiedades. Una de las cuestiones importantes es esa. Los objetos saben lo que son. Y este es un modelo bastante básico, luego podemos ver algo un poquito más elaborado, en el que, bueno, está aquí un modelo de arquitectura y un modelo de estructura superpuestos y nosotros podemos decirle, oye, ¿y esto qué es? Pues esto es una cubierta, es una losa de cubierta, propiedad de cubierta, existente, esto es una columna o pilar, según como prefiráis llamarle, con unas dimensiones, unas propiedades. Oye, ¿es de carga? Sí. Podemos ver en algunos casos materiales. Depende cómo, la información dependerá de quién haya creado el modelo y la información que haya colocado. Gestionar eso es algo importantísimo desde nuestro punto de vista. ¿Qué información vamos a dar? Esto es lo que veremos en un ratito. Perder. Ay, salirme al enlace. Bueno, y luego la gestión de comunicaciones ya integrada, pero no me voy a parar hoy mucho en esto, pero sí que nos da unas ciertas capacidades. La gestión de comunicaciones es fundamental en BIM, pero también no BIM, así que no me pararé mucho en esto. Entonces, ¿cómo definimos? Empezamos a gestionar y tenemos que decir, oye, ¿para qué vamos a usar BIM? Tenemos que en algún momento detenernos a pensar para qué lo vamos a usar, qué vamos a hacer con BIM, asumiendo que además lo que no hagamos en BIM lo tendremos que hacer de otra manera, ojo. Que a veces pensamos, uff, esto da mucho trabajo hacerlo en BIM, ya, y si no, da el mismo trabajo, menos o más. Y a lo largo del ciclo de vida del edificio o de la obra civil, tendremos que ir pensando
qué vamos a hacer en BIM y qué no. Desde mi punto de vista, esto se debería haber quedado obsoleto hace años, estas tablas. Esta tablita viene del Plan BIM Chile y a su vez de una guía de 2011, o sea, que es que ya tiene unos añitos. Mm, y yo pensaba, hace 10 años pensaba, bueno, pues que a estas alturas ya todo se haría con BIM y no habría que estar definiendo para qué lo vamos a usar. Pues lo vamos a usar para todo lo que hagamos. La realidad es que muchas veces hay que definir eso cuando estamos preparando, planificando el proyecto, decir, oye, ¿qué podemos hacer con BIM y qué no? ¿Qué nos pueden ofrecer los proveedores y qué no pueden? Oye, el tipo que calcula la estructura, la empresa, el estudio que calcula la estructura, ¿qué nos puede dar? ¿Nos puede dar modelos BIM? ¿De qué tipo? A veces mm, el alcance lo definimos nosotros y buscamos proveedores que puedan dárnoslo, si lo hay, y otras veces el alcance es al revés. Con nuestros proveedores habituales vamos a ver qué podemos hacer y qué no, mientras todo esto, mientras las cosas se van actualizando. Y a veces no es una cuestión solo de posibilidades de las personas y de los suministradores, sino también del estado del arte y de la viabilidad. Hay veces que un mismo uso BIM es muy viable para unas obras y para otras no. Entonces, ahora iremos viendo a lo largo de planificación, diseño, construcción y operación diferentes usos. Los últimos planes pues los están numerando. Hubo una época en que se utilizaba, pero quité ya la diapositiva, lo de las famosas Ds. El 3D es pues lo que sabemos, lo que entendemos por un 3D y sirve para coordinar. El 4D, pues con ese espíritu, ¿no? Siglo XX, se incorpora el tiempo y entonces ya nos venimos arriba y como queda también 2D, 3D, 4D, pues sale, nos inventamos el 5D para presupuestos, el 6D para rendimiento y simulaciones y ya empieza a haber un desorden tremendo con las Ds. Pues aparecen los usos como algo mucho más ordenado. Bueno, ahora los iremos viendo ya con ilustración. Aquí lo vemos, levantamiento de condiciones, estimación de cantidades y costos y planificación. Bueno, todo eso va a lo largo de todo el ciclo de vida. Y luego ya cosas específicas, pues las planificaciones durante el momento de planificación, el diseño, cuestiones de diseño, análisis detallados, todos los análisis de ingeniería que se hacen en la fase de diseño y hay que coordinarlo todo. Cuando llegamos a construcción, pues ya tenemos que plantear a veces fabricación, ya cada vez se hace más, sobre todo en el mundo del prefabricado, es decir, tenemos modelos específicos para fabricar y ya para la operación, pues también hay usos específicos. Entonces, condiciones existentes, pues va a lo largo de toda la obra. A veces pensamos, oye, como es existente, solo vale para una reforma, ver lo que hay, o a lo mejor una topografía. Bueno, no, pero es que luego estamos en obra y tenemos los modelos y podemos hacer algo tan potente, iba a decir sencillo, pero tampoco es tan sencillo como cada vez que escaneamos la obra durante la ejecución, podemos compararla con el modelo y ver si la evolución es correcta. Oye, no, que este pilar no está en su sitio. Y a veces incluso con el tiempo, el decir, bueno, vamos a comparar el modelo, vamos a comparar el estado actual que estamos escaneando con los modelos en cada fase, porque veremos que también podemos incorporar a los modelos el momento de construcción. Bueno, podemos gestionar mucho la información en fases iniciales. Esto es sobre todo típico para estudios pues, como los de soleamiento, que tenemos unos volúmenes y ya está. Y a veces, para ciertos tanteos, pues simplemente esto es un no BIM, un BIM no BIM, que esta la saqué de los cursos de estructuras, en las que les digo a los estudiantes, bueno, tenemos una viga en un modelo BIM y la conectamos simplemente a través de un enlace a un PDF que es un listado del cálculo de esta viga. ¿Eso es BIM? Bueno, es un decir. En realidad sí, porque estamos gestionando esta información. Tenemos un modelo del edificio y le añadimos una información que, oye, no está conectada. No hay una conexión directa de esta viga con un programa de estructuras, pero la información está gestionada correctamente. Y luego, bueno, lo que ya conocéis de BIM. Aquí esto es bueno, tengo que contarlo, ¿no? Por si alguien no lo tiene al día, pero esto yo creo que ya es muy manido, el decir que cada vez que hacemos cualquier elemento, lo tenemos en todas las vistas porque lo que estamos creando es una especie de maqueta virtual con propiedades. Ojo. Entonces, nosotros tenemos plantas, alzados, secciones y en el momento que colocamos una puerta en el modelo se ve en todas las vistas, tenemos una coordinación absoluta. Pero es que además aparecerá también en las tablas.
el cuándo y cómo aparece, eso es una cuestión que hay que gestionar a veces. Y en la misma aplicación aparece el momento, llevarlo a otra aplicación, no vamos a marear locamente a quien está haciendo el presupuesto y de repente cada vez que movemos algo se le cambiase el presupuesto. No es así, no funciona así. Hay que gestionar ese flujo de información. Pero nos permite, a través muchas veces de interoperabilidades, ojo, entre programas, el tener los modelos coordinados y obtener de manera mucho más potente análisis, pues análisis de estructuras, análisis térmicos, todo tipo de información, medición, etc. Y, bueno, y plasmarla en forma de tablas y de planos. Tenemos un modelo que sí, queda muy bonito, pero es que lo importante es que directamente podemos medir sobre ese modelo. Los programas saben lo que es cada cosa y pueden sacar los dibujos coherentes con etiquetas, etc. Bien, nos ayuda también a hacer la documentación y llegamos a fabricación. Esto es otro mundo, son otros modelos, no es el mismo modelo con el que trabaja el arquitecto. Habrá una coordinación, luego lo veremos, de modelos, pero tenemos esas posibilidades e incluso llegan a límites que a mí se me escapan directamente, porque ya se van del alcance que yo suelo tener. Y es que nosotros desde ingeniería podemos, en arquitectura e ingeniería podemos pensar los modelos de estructuras, incluso con un detalle como esto que vemos, pero es que eso sirve después en taller para fabricar, pero incluso va más lejos. Es que para gestionar los stocks, es decir, existe la capacidad para el taller tiene un stock de materiales, entonces le llega un pedido de una estructura, o pensad en un taller esto en un taller de estructura, o en un taller de prefabricación, pues de cuartos de baño, pues le llega el pedido de hacer 20 cuartos de baño de este tipo, y ellos, o sea, lo introducen y a partir de ahí, con la capacidad de las aplicaciones de la lectura de modelos, decir, oye, ¿tenemos o no tenemos material para hacer esto? Hay que pedir, no hay que pedir, para gestionar todo eso, porque si el modelo sabe cuántas vigas hay de cada tipo, puede saber cuántas hay. Otra aplicación puede leer eso, saber cuánto material hay en el almacén y ver si está o no disponible. Y luego a nivel de fabricación, bueno, estos son simples capturas de internet, esto es de una obra en la que participé. Hay un modelo en el que directamente desde el estudio de arquitectura se hace un modelo, ya no solo unos planos que se coordinan y un modelo que se coordina con el modelo arquitectónico, sino que además se envían un modelo específico que es igual que el que se utiliza para la coordinación, se utiliza ese modelo para la fabricación. Se envía directamente un archivo a la máquina que fabrica los paneles, que se van al taller y luego sí, eso sí, a mano se montan evidentemente de manera manual en obra. Bien. Y hasta niveles, pues eso, de detalles, esto es de otra aplicación, eh, al nivel de fabricación absoluto para el taller. Bueno, y luego, entonces, cuando empezamos a tener todas esas especialidades, después hay que coordinar todo eso. Claro, existen modelos de fabricación, existen los modelos que hace el arquitecto, los que hacen los especialistas. Bueno, todo eso hay que coordinarlo. En este caso, aquí vemos, por ejemplo, una coordinación entre un modelo de la estructura y el modelo de los refuerzos que había digamos, los refuerzos de estos muros durante la fase de ejecución, cuando se hacía el vaciado, y las posibles colisiones. Podemos ver si unas cosas y otras se relacionan bien, o también de manera automática. Hay programas que chequean a ver cómo las instalaciones se tropiezan unas con otras o se cruzan con la estructura, etc. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un caso muy clamoroso en el que estaba mal modelado, cuestiones de coordinación en la que los falsos techos y esta instalación estaba fuera de la obra. Pero a nivel de detalles nos facilita, tanto a nivel visual, que ya solo con eso hemos ganado muchísimo, como a nivel muchas veces automático, ya con aplicaciones más específicas para poder detectar todas las colisiones, no voy a decir que sea imposible hacerlo de otra manera, pero ¿cuántas secciones veis en cada edificio? ¿Y cuántas veces incorporan esas secciones las instalaciones? Para ver
¿Qué pasa? Así luego, la gente que tiene experiencia en obra, pues todo el mundo tiene una batalla que contar de cómo ese tubo resulta que venía abajo y tocaba y cruzaba por delante de una puerta. Y luego ya también para obtener cantidades y gestionar presupuestos a partir del modelo con aplicaciones específicas o incluso con las propias aplicaciones de modelado. A veces se hace, bueno, eso es digamos, la manera, la versión más simple, ¿no? Alguien se prepara un modelado y se saca unas tablas que ya tienen cantidades y eso ya es un avance brutal respecto a estar midiendo manualmente. Tenemos las cantidades y luego ya veremos cómo las gestionamos. Por ejemplo, todas las tablas que vamos teniendo las vamos sacando a un Excel y manejamos toda esa información de manera muy consistente. Es difícil que se nos escape algo. Si se actualiza, es muy fácil actualizar. Vale, todavía no estamos en el punto top. Luego ya llega el momento en que sí hacemos las conexiones automáticas con programas específicos, aplicaciones específicas de presupuestos y mediciones. Y entonces ya la coordinación es absoluta. A veces por vías directas, a veces con sistemas más abiertos que permiten leer todo tipo de modelos. Ya, bueno, hablaremos luego de los diferentes ecosistemas, ¿no? Y también la posibilidad de planificar, lo que os decía antes. Es que podemos tener en tiempo real el modelo, la planificación y ver en cada momento cómo está construido. Esto está tomado con una obra muy pequeñita de una clase para tomar como ejemplo, ¿no? Y que se viera con muy poquitos elementos. Ahora hacemos la cimentación, las zapatas y los muretes. Entonces irán apareciendo. En este momento ya están colocados los pilares de acero y de hormigón. Todavía no están las losas de la parte superior. Están seleccionados los pilares de hormigón. Entonces, si podemos tener modelos en cada fase, también podemos contrastarlos con el estado actual. Imaginemos esto está en una fecha determinada, hacemos un escaneado esa fecha de la obra y podemos saber lo que hay. Evidentemente, no es para estas aplicaciones, cuando más partidos se les saca, evidentemente no es una casita como esta, que simplemente nos acercamos a la hora, hacemos así y ya vimos si están todas las columnas. Es para donde se les saca más partido, evidentemente son obras de cierto calado. Y estas ya, aquí tenemos, por ejemplo, sacados de aplicaciones, pues esta posibilidad de hacerlo en grande cuando ya es mucho más difícil controlarlo todo. Y hay muchas personas, y sobre todo pensando que no es para nadie en concreto. O sea, el BIM siempre pasa que a mí es que no me hace falta. Pues claro que no. A ti no. Con lo que haces tú en concreto te vale, pero es que hay un equipo enorme de personas trabajando y entonces el planificador, pero es que está también la gente de seguridad y salud, están también los suministradores, está muchísima gente trabajando en el proyecto, claro, como consultor de estructuras. Evidentemente es a lo que más me dedico y es lo que más conozco. Ah, pues a mí no me hace falta realmente. Claro, pero es que yo tengo, pero hay que transmitir a los demás. Y si podemos pasar un modelo de fabricación, quien lo recibe ya tiene muchísimo avanzado. A lo mejor tiene que retocarle. O le mandamos un modelo mucho más básico y a partir de él, el industrial prepara el modelo de fabricación. Pero partiendo ya de un modelo bastante hecho, coherente, sin tener que estar interpretando los planos, que es mucho más costoso y el proceso es muchísimo más lento y trabajoso y susceptible de errores. Bueno, estas son unas fases, la coordinación 3D, presupuestos, planificación, que siempre están ahí, digamos, que nunca se sabe si son de proyecto o de obra. Realmente, la coordinación, sobre todo, yo la veo claramente en proyecto, pero se suele asociar a veces a obra. Las mediciones también son de proyecto, pero el asignarle precios tiene mucho más que ver, ya está directamente con la construcción, con la obra y la planificación lo mismo, es muy difícil planificar desde el punto de vista del proyecto. Y ahora ya, eso sí, ahora ya salimos de la caseta de obra y nos tenemos que ir a la calle, ahí, a la obra. Y aquí también podemos llevar el modelo. Cuanto más avancemos en el ciclo de vida, es cierto que el punto de madurez quizás sea menor. Es decir, ya está bastante asentado el guía en fase de proyecto
no tan asentado el BIM en fase de obra y mucho menos en cuanto a operación, pero llegará, sobre todo de operación, porque es que hay mucho dinero en juego. Claro, hay que considerar también las peculiaridades, es decir, vamos a trabajar a la intemperie, ahora vamos a trabajar... y ponía aquí, anoté prioridad en la producción. Evidentemente la prioridad en la producción existe en casi todo. No, no vamos a decir, es que en oficina la gente no quiere producir, simplemente está... No, hay producción, pero es distinto el ritmo. Y es distinto lo que se juega y los, los externos. Es decir, en obra es que acaba de llegar la máquina de hacer las pantallas de los muros pantalla y es que eso vale un dineral cada día que esté parado. No se puede. Como se frene la obra y tenga que quedar esa máquina en espera, la tenemos liada. La cuadrilla, una cuadrilla de no sé cuántas personas, para la mitad de las veces, claro, lo que nos dirán es, no, no, aquí no se quedan parados, se van a otra obra y vuelven en 3 meses. O sea, es otro ritmo, ¿no? Otra manera. La formación del personal, evidentemente, el personal de la obra está formado para hacer las cosas, no para estar manejando aparatitos. Y tienen que, bueno, hay que buscar la manera de que eso se integre, de que el personal que está acostumbrado a trabajar produciendo con sus manos, montando muros, montando encofrados, montando ventanas, pues se adapte a gestionar esa información y a decir, bueno, acabo de montar estas ventanas, clic, 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 pillo mi móvil, que es que el móvil lo maneja todo el mundo, y decir, oye, aquí lo estoy anotando y está, o tengo una incidencia y en vez de mandar un WhatsApp o llamar por teléfono, pues utilizo la aplicación de gestión de incidencias, que esto es una de las cosas que más interesa desde el punto de vista de gestores de proyectos, y tener todo eso organizado desde una aplicación de gestión de gestión de la obra y se utiliza el modelo para localizar las cosas. Tenemos el modelo, en obra pueden ver el modelo y cuando, oye, aquí esto no me cuadra, esta puerta mm, aquí no entra. Clic, foto, se mete en la aplicación, se envía, pero localizada en ese punto de la obra y con el modelo. Y bueno, tenemos mucha movilidad, tenemos que mover, bueno, ahora vemos el tema de los aparatos y un número de agentes brutal. Es decir, cuando empezamos el proyecto participan muy poquitas personas, cuando el proyecto entra en fases avanzadas, entran muchísimos especialistas, intervienen muchos más agentes, pero cuando llegamos a la obra, el número de personas que intervienen es tremendo. Y bueno, y luego, pues que tenemos que adaptar los aparatos. Ya no es una cuestión solo de aplicaciones, sino también de hardware, de aparatos. Que oye, a lo mejor en caseta de obra aún nos podemos permitir algunas cosas parecidas a oficina, como ordenadores y pantallas gigantes, etcétera. Pero una vez que salimos de la caseta, ya que la caseta no es lo mismo, ya lo sabéis, que una oficina que un despacho, no tenemos el mismo equipo, hay un portátil allí puesto en una mesa, se intenta que tenga una conexión a internet y ya. Pero es que, y una vez que salimos, ¿qué? Pues tendremos tablets, tendremos móviles, tendremos cada vez más la posibilidad de gafas de realidad virtual, aparatos para toma de datos con láser o con fotogrametría, etcétera. Y unas condiciones que no son las mismas que tenemos en oro. Pues aquí vemos pues una tablet y nos llevamos la tablet ahora, siempre se hace el chiste, ¿no? De a ver cuánto dura y estará en condiciones difíciles, estará sucia, tendrá reflejos. A ver, hay que lidiar con todo eso. Por eso la gente que hace las aplicaciones para obra lo sabe y ya busca que las aplicaciones pues, sean robustas. Evidentemente también el hardware a veces está adaptado, pero va cambiando la cosa. Y es decir, no es lo mismo tener que estar pendientes de a ver qué plano tenemos que decir, oye, tengo digitalmente el plano y sé que está actualizado. Pero ojo, para que realmente se sepa que está actualizado, hay que tener una gestión de la información adecuada. Porque si no, no va a estar, no va a estar actualizado. Estará digital, pero si no gestionamos bien esa información, no podemos movernos. Y aquí, bueno, lo que decíamos antes, incluso llegar a la realidad virtual. Finalmente, tener un entregable. También volvemos a lo mismo. Hay que gestionar todo esto para que al final el as-build sea verdad. Podemos utilizar también mucho, sí, lo del láser para compararlo y todo, pero bueno, también hay que gestionarlo, porque como no estemos, como no hagamos un chequeo cuando estamos haciendo la estructura,
luego viene, nos la revisten toda y ya no sabemos dónde está la estructura o las instalaciones, todo eso queda tapado. Y si hay cambios, pues hay que gestionar esos cambios. Porque si no, pues estamos igual que en los planos. También se podían hacer cambios en los planos. Si no se hacen, no sirve de nada. Pero tener el modelo, luego una vez que tenemos el modelo, sí que nos lo podemos llevar a mucho más allá. Aquí he tomado una referencia de Julio Alonso, en el que una exposición maravillosa en la que contaba cómo utilizaban un modelo que sí, que es 3D, pero es que está lleno de información hasta llegar en la operación a lo que se suele llamar gemelo digital, y es que no es simplemente una réplica. Yo creo que el término gemelo se le queda corto, sería más como el mito de los gemelos, ¿no? Si alguien son gemelos y puede confirmarlo o no. De que, por decirlo así, si uno tose, al otro le pica la garganta, ¿no? Pues esto es lo que pasa con el gemelo digital, que lo que ocurre en el edificio se transmite al modelo digital y lo que se haga en el modelo digital se transmite al edificio, evidentemente, según se programe. Pues esto sirve para cuestiones de consumo de energía, de seguridad, de gestión de usos, etc. Bueno, y el reto es incorporar la tecnología a todas las empresas, manejar todos los datos, pero sí sirve ya para el mantenimiento. Aquí Julio Alonso resaltaba la capacidad de aprender de los datos y de conectar la información y relacionarla. Porque esto de la capacidad de aprender va en esto, pero es que además hay una cosa, una cuestión importante. Y ahora, em, también con ese comentario que aparece ahí de las aplicaciones de IE, con los que los obreros pueden hacer informes por voz, eh, digamos que según se va desarrollando, van apareciendo nuevas funciones. Esto es como cuando alguien descubrió la electricidad y que podía hacer cosas y luego alguien dijo, pues además de poder servir para encender una luz, sirve para mover un motor. Genial. Pero es que seguramente en aquel momento no se les había ocurrido que algún día esa misma electricidad serviría, pues, para hacer ordenadores, lo que ahora llamamos ordenadores, que son eléctricos, van por impulsos eléctricos. ¿A quién se le iba a ocurrir eso? Entonces, aquí lo mismo, una vez que tenemos el modelo, van apareciendo nuevas y nuevas formas de incorporarle y extraerle información. Bueno, aquí tenemos un enlace publicado por el Building Smart, un manual, una guía BIM para propietarios y gestores de activos, pues que también nos habla un poquito de lo que viene siendo BIM y qué posibilidades tiene a nivel de gestión. Aquí ya no me voy a parar mucho más porque estamos fuera, ¿no? ¿Dónde tenemos que llegar? Queremos llegar a la entrega desde el punto de vista de gestión de proyectos. O sea, gestión de proyectos implica un inicio y un fin, y ese día que aparece ese fin, entonces entran los de operación. A lo mejor luego volvemos. Entonces, ¿cómo gestionamos todo eso? Bueno, hay mucha normativa, cada vez más, hay muchos guías, manuales, muchos procedimientos. De todos modos, es un campo que está muy abierto. Es cierto que, vale, hay una ISO y diremos, hombre, si tenemos una ISO ya está. La ISO es muy difusa, muy poco concreta, no es su cometido, simplemente unificar, por decirlo así, un poquito los criterios objetivos y bueno, a veces yo, medio en broma, medio en serio, acabo llegando a la conclusión de que estas ISO lo que hacen es sencillamente utilizar el espíritu de la ISO 9000 de calidad y lo único que hacen es poner por escrito lo que es de sentido común. Cosas como la propiedad pone unos requisitos de cómo quiere el edificio y de cómo quiere que se le entregue la información y la parte contratada, o sea, la constructora, la ingeniería, lo que hace es darle la información con respecto a esos requisitos. Pues oiga, que cae de cajón, ¿no? Y bueno, lo que pasa que después ya concreta un poquito en cómo articular todo esto. Bueno, hay unos documentos, les da un nombre y en cuanto a qué pedir, cómo pedirlo. Vale. O más bien, nos dice, mira, tiene que haber un documento que diga qué queremos, cuándo lo queremos, cómo lo queremos, quién lo hace, etc. Y eso desde la propiedad, ahora lo veremos. Entonces, tenemos la ISO 19650, la primera parte es general de conceptos, la segunda es la que nos interesa
en gestión de proyectos, que es la de la fase de desarrollo. Agrupa proyecto y obra en uno. Después viene la parte 3 de operación y después, bueno, estas, digamos, transversales de información y de seguridad. Hay una guía publicada por Building Smart Spain en España. Building Smart es, bueno, una asociación que intenta mantener los estándares de BIM para que todo el mundo trabaje, y luego veremos la importancia de esto, sobre algo común para poder entendernos. Y, bueno, entre otras cosas, pues hacen la publicación también a través de los, digamos, de las declaraciones, que le llaman capítulos de cada país, van sacando información muy interesante y en este caso, pues la introducción a la serie en ISO. Al final, el proceso fundamental viene siendo que la propiedad define unos requisitos de cómo quiere la información. Llamamos los XIR porque son requisitos de la organización, del proyecto del activo y los que nos interesan en BIM. Los requisitos de intercambio de información. Evidentemente, a nosotros, digamos, desde el punto de vista BIM, no nos interesa si las habitaciones tienen que tener 3 metros de altura. Lo que nos interesa es que la altura es importante y que tiene que estar controlada, por ejemplo. Nos interesa saber qué entregamos, cuándo entregamos, en qué formatos y cómo vamos a colaborar. Entonces, los requisitos que pide la propiedad en el EIR se plasman en un documento que prepara la adjudicataria, es decir, la constructora, la ingeniería, la arquitectura. Tienen que hacerlo, bueno, según cómo se organicen, pues hay diferentes maneras de organizarlo y puede ser algo más compacto o menos compacto, pero al final hay que sacar un documento de coordinación, el plan de ejecución BIM. Fijaos que en BIM ya es asumido que se manejan un montón de abreviaturas, perdón, de siglas en inglés. Eso es como el distintivo, ¿no?, del mundo BIM, desde su propio nombre, BIM. Vale. No se traduce. A veces se ve traducido, pero es rarísimo hacerlo. Vale. Aparece este documento que es el BEP. Este es un documento clave. Estos dos documentos, EIR y BEP, son los grandes documentos de la gestión BIM. El EIR, que es el que dice los requisitos de la propiedad, y el BEP, que es el que dice cómo los vamos a llevar a cabo desde el punto de vista de ingeniería y constructora. Y a partir de ahí, con esos criterios, se pone la gente a trabajar y se obtienen los modelos. Los modelos de proyecto, que implica también los de construcción, insisto, todo el desarrollo, y luego habrá unos modelos específicos ya para el activo en fase de operación. Y a partir de ahí la complejidad de los modelos pues es grande. Nunca pensemos que el modelo es único, que eso es una cosa que aparecía mucho hace 10, 15 años. Es que trabajamos con un modelo único y venía dada por aquel modelo, aquel dibujito de la puerta y la pared, que parecía que todo lo hacíamos. No, vamos a trabajar con muchos modelos porque hay muchos especialistas y técnicamente resulta casi imposible y dificilísimo de gestionar no hacerlo así. Entonces, se trabaja con muchos modelos, a veces más, a veces menos. Para una casita, a lo mejor, esto igual lo podría hacer un arquitecto solo con su programa y montaría en el mismo programa y en el mismo modelo su estructura y su instalación. Cuando la cosa crece, es ya complicado. O cuando entran especialistas y el metalista dice, no, no, es que yo no voy a entrar en tu aplicación ni lo voy a hacer de cualquier manera. O sea, yo tengo en mi aplicación que va directa a producción, este modelo lo mando al taller y va a ser un modelo distinto. Entonces aparecen diferentes modelos. Normalmente la estructura básica es uno de arquitectura, de estructura de instalaciones, a veces uno de sitio, pero luego aparecen muchos más. El de estructura, pues una cosa es un modelo que prepara el arquitecto al principio, cuando está encajando este modelo de arquitectura, y a lo mejor hasta es el mismo. Directamente el modelo de arquitectura contiene elementos estructurales, pero luego cuando pasa por, por análisis y detallado, pues ya entra otro modelo mucho más detallado, donde aparece los perfiles, todas las barras con su tamaño, todo bien dimensionado, ciertos detalles, etcétera. Y a partir de ahí, lo mismo pasa con las instalaciones que van apareciendo, y a lo mejor no es una instalación, pueden ser, no sé, varios modelos, uno eléctrico, uno de agua, etcétera. Y
y después el de estructura resulta que sí, que ya salió el de ingeniería, pero después ya, cuando llega la fabricación, en el taller se hace sus modelos de fabricación. Y al final aparece el concepto de modelo federado, que es la unión de todos. Tenemos aquí un apunte en el chat que nos dicen el WIZIG. Efectivamente, esto es una captura de un edificio que se utiliza en el máster BIM Management, en Figurat, y el ejemplo está tomado de ahí. Y a partir de ahí, entonces, tenemos que gestionar todo esto, empezar por los contratos. A ver, no existe un contrato de BIM, es un contrato de prestación de servicios, pero eh, que hay que tenerlo en cuenta. Cuando se hace el contrato, pues decir, oye, ¿el modelo BIM es objeto del contrato o es que o lo único que vale son los planos que salen de él? Cosas como los planos deben salir de ahí, del modelo BIM, para ser coherentes. Los requisitos que pone el promotor pueden ser incluidos dentro del contrato como anexos y el BEP también se puede llegar a incorporar. El BEP será algo donde se definen los roles de cada persona, los procesos de trabajo, los flujos de intercambio de información, niveles de información. Ahora lo veremos, que esto es un punto que quiero detallar especialmente. Los entregables, ¿qué vamos a entregar? ¿Cómo? Vamos a entregar planos en PDF o en papel o en tablillas de arcilla. Evidentemente, casi no vamos a ir a eso. Quedarán algunos PDF a lo mejor, pero vamos a entregar modelos, no los vamos a entregar en un formato especial. Todo eso hay que definirlo. Los roles, ojo, que cuando hablamos de los roles BIM nos referimos a qué papel juega cada cual en el mundo BIM, no a cuestiones legales. Eso es una parte. Definir, oye, estamos manejando una cantidad de información brutal. ¿Quién la custodia? ¿Dónde se pone? Ahora hablaremos de lo que es el CDE y los derechos de propiedad de la información que se genera, etcétera. Y me gustaría resaltar mucho este punto del alcance, porque ahí da muchas guerras el decir, oye, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Yo tengo que hacer esto, tengo que modelar las armaduras. O a lo mejor me llega con simplemente hacer este modelo y ya veremos. Los planos de armado pues van en planos, como toda la vida, eh, en despieces, digamos, en CAD, en papel, por decirlo así. ¿Hace falta hacer esto? Bueno, en obra civil se hace mucho, en la edificación menos, pero hay que concretarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo, porque si a mí me piden esto, me lleva un trabajo y si me piden solo esto, me lleva otro trabajo. Y si yo estoy desde la propiedad, pues es al revés. Si yo necesito esto, bueno, yo como propiedad no, pero es que el del taller me dice, hombre, si me das un modelo BIM con las armaduras, yo este modelo tengo una máquina que directamente a partir del modelo BIM me genera, mm, la- tengo todo esto robotizado y me genera las armaduras. Esto en el hormigón es poco frecuente, existe ya algo. En acero es muy, muy habitual. Bueno, pues hay que ponerse de acuerdo a ver a dónde llegamos, ¿no? Y aparecen cosas, esto ya se está quedando un poquito obsoleto, pero creo que vale la pena comentarlo, como el LOD, Level of, empezó siendo Level of Detail, luego fue Level of Development, desarrollo, en vez de detalle, para decir que tiene más contenido que lo que simplemente se ve visualmente. Siempre pues oye, pues solo visual, solo de la geometría. No, hombre, esto tiene más contenido. Lo que pasa es que lo que vemos es la parte visual, ¿no? Es muy sencillito, estructurado en 100, 200, 300, 400, así. Esa manera de escalarlo, que nos dice desde lo más básico, desde simplemente esto está aquí, sabemos que es un perfil de tipo H, ya sabemos la dimensión y el 400 es que tenemos la fabricación total. Luego apareció un 350 porque se dieron cuenta de que esto a veces era mucho y esto era suficiente. Bueno, la especificación está ahí, ya digo, es una cosa que se va a ir superando, pero todavía se utiliza mucho. Estas son capturas de las portadas de años anteriores, ahora ya lo sacaron de la portada. A veces se utilizaba mal, se consideraba para todo el modelo, pues no, hombre, no hace falta. A veces es para objetos. La estructura metálica puede estar en los 400, la de hormigón, como vimos anteriormente, estar así y esto hacerse en despieces y trabajar con un hormigón los 300 y las ventanas, todos los muros y ventanas pues podían estar en los 300, pero el muro cortina sí que queríamos un lot 400 para tenerlo para fabricación, ese tipo de cosas. Entonces apareció, aquí vemos la especificación, 100, 200, vale, está. Tenemos la envolvente de los miembros, aquí 300, pues ya tenemos definidos qué perfiles tenemos y dónde están. Este 350 pues ya nos está diciendo, mira, necesitamos las pletinas, por ejemplo, aunque no tengamos muchísimo detalle, y este 400
ya es a tope. Necesitamos para fabricar soldaduras, pernos, etc. Bueno, pues esto es una manera, aquí vemos un caso, a veces, ¿por qué puede ser importante tener estas pletinas? Fijaos, cuando empiezan a aparecer tubos por todas partes, pues olvidarse estas pletinas de conexión podría ser un problema. ¿Qué pasa? Que esto es un poquito rígido y se tiende a superar ya definiendo directamente el qué queremos. Aquí, por ejemplo, alguien dice, oye, no, mira, necesitamos los tubos y las uniones, no nos interesa que aquí estén especificadas las soldaduras ni tornillos. Queremos simplemente que aparezcan las pletinas para luego no tener problemas con los tubos. Esto se habría podido simplificar de manera de necesitamos un lot 350. Pero cada vez más se tiende a decir específicamente lo que se va a hacer. Y esto es lo que contempla la nueva ISO, relativamente nueva, bueno, 2024. La ISO 7817 ya está traducida como UNEEN en el caso de España, y en cada país pues estará traducida y transpuesta a su manera, ¿no? Es importantísimo este tema entonces para el contrato. Y la UNE, esta ISO ya va más en detalle, no me voy a parar mucho, pero bueno, ya empieza a hablar de, además de la introducción, pues marco para especificar el modelo el nivel de información y cómo se define y cómo se verifica. No entra mucho en detalle, es la parte uno más general. Entonces, nos habla de que, oye, necesitamos tener en cuenta los objetivos, los hitos de entrega, quién lo va a hacer, la estructura de desglose de todos los objetos. Y tenemos que definir no solo la geometría, fijaos que tiene un apartado de geometría, uno de alfanumérico, es decir, información no geométrica, y ya detalla mucho más qué tenemos que pedir, cómo tenemos que pedirlo. Todavía, ya digo, está poco maduro. Pero es uno de los puntos clave, ¿no? A nivel de gestión, de decir hasta dónde tenemos que llegar. Y otro punto, cuando os decía, es que la norma prácticamente es la 19.650 habla de cosas de sentido común y en papeles. Bueno, pues sí que aparece para mí una de las grandes novedades es el concepto de CDE, que se puede aplicar con BIM y sin BIM incluso, que es el tener un repositorio de datos más o menos centrado, que a veces no está centrado para todos los agentes, sino que cada participante tiene su propio CDE y de ahí hay una estructura, ¿no? Digamos, de árbol de la información que tenemos nuestra al siguiente, pero vamos a pensarlo así, de manera simplificada, como un sitio central donde vamos compartiendo todo, ¿no? Y los procesos por los cuales lo vamos a hacer. La información de esta manera estará coordinada, será fácil identificar a los responsables, tener un registro de lo que se va haciendo. Incluso cosas más allá como el estado, la revisión y todo esto. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Perdonad la brutalidad, ¿eh? Si simplifico demasiado. Pensad que trabajáis todos en un Google Drive, en una carpeta de Google Drive, todos los miembros del proyecto, y a veces se hace, ojo, en ciertos entornos, pues es suficiente y es un avance con respecto a estar, fijaos la imagen de la izquierda, pasándose. Ahora te paso las plantas por WhatsApp y por la tarde me devuelve, se la paso al ingeniero de estructuras. Y por la tarde me devuelve la estructura, o sea, me devuelve una propuesta, entonces yo hago unas modificaciones, se las paso al de electricidad, pero el de fontanería que recibió por la mañana tiene otra versión y además lo paso por correo, entre otro correo, ay, yo no estaba en copia, etcétera, etcétera. Y se monta un lío que no sabemos nunca dónde están las cosas y quién las hizo. Bueno, y entonces entran cosas como pues, el tener espacios tan sencillos como un Google Drive. Ya digo, hay gente que está trabajando, haciendo cosas muy interesantes, pues simplemente con un Google Drive, un SharePoint. ¿No es lo top? Pues no, pero muchísimo más avanzado que estar pasándose las documentaciones en adjuntos, unas por correo, otras por WhatsApp y veamos. Y luego hay ya algunos entornos específicos del sector AEC, pues, como los de Bentley, el Bentley ProjectWise, el Construction Cloud. Ahora veremos un par de capturas de Cipe Connect, por ejemplo, o de Bien Server. Aquí tenemos Timber Connect, bueno, una vivienda. Está intencionalmente tomada una captura en la que está descoordinado para que se vea mejor. Aquí la estructura y aquí las instalaciones. Pero tenemos un montón de modelos que aquí no aparecen, no están activados. Pero no solo
el CD no es simplemente un visor. De hecho, no tiene ni por qué tener visor. Pero queda mejor para las diapositivas, es cierto. Es que la información está ahí, centralizada. Y cualquiera que consulte información sobre la estructura, cualquiera que consulte un plano, cualquiera que consulte un documento, una fotografía, eso está ahí, para todos, disponible, para todos igual. Luego, toda la gestión que implica eso sí. ¿Cuándo hay que subir cosas? ¿Quién tiene que subirlas? ¿Quién tiene que verificarlas? ¿Qué procedimientos de aprobación hay? Etcétera. Y de hecho, aquí vemos una captura. Esto es del máster de gestión, aunque en este momento justo tenía el programa en inglés, pero bueno, ahora ya una incidencia, tenemos un problema, añadimos anotaciones y oye, aquí tenemos este problema, lo asignamos a una persona, lo tenemos abierto o lo cerramos o está en proceso, lo asignamos a una persona, le ponemos unas indicaciones, etcétera. Y a través de la propia aplicación tenemos controlado todas las comunicaciones que estamos haciendo respecto a los modelos. Es decir, no solo tenemos los modelos, parte del juego es tener todo esto conectado y tenerlo todo centralizado. Y esto desde el punto de vista de Project Manager es interesantísimo, tener todo en una aplicación. No van todas las comunicaciones por cualquier sitio, hoy por teléfono, mañana por WhatsApp, pasado por una otra aplicación, etcétera. Todo lo que tiene que ver con pedir información del edificio, ofrecer información del edificio, incidencias, etcétera, todo se gestiona desde una aplicación que permite no solo ver los modelos, sino hacer este tipo de asignaciones, asignar trabajos, etcétera. Bien, estamos viendo pues diferentes aplicaciones. Yo tengo, a veces habréis oído la famosa frase, BIM no es un software, es una metodología. Eh, yo a veces me gusta, perdonad, no es muy serio lo que voy a decir, pero BIM no es un software, es un montón de software que no se entienden entre ellos. O que sí. Y eso es parte del juego, ¿no? Intentar que todos se entiendan. A partir de ahí aparecen diferentes maneras de trabajar. A veces intentar a través de ecosistemas propios de una empresa, como puede ser, por ejemplo, mucha gente trabaja en entorno Autodesk o en entorno Bentley, intentando gestionar todo desde los gestores de proyectos de estas aplicaciones, pues aquí, uy, se me escapó aquí, esto no quería ser la de Revit, tenía que ser la de Construction Cloud, pegué mal la imagen, y en Bentley, pues desde ProjectWise, o pues la gente en España conoceréis muchos, el entorno de CIPE, Beam Server Center, tener un entorno centralizado donde subimos los modelos y donde podemos gestionar todo este tipo de cosas. Y luego, entornos mucho más abiertos, aquí pillé un modelo, entornos abiertos en los que podemos trabajar todos compartiendo la información de manera que todos podamos trabajar con las aplicaciones que queramos, tanto de modelado, aquí, bueno, esto es un modelo para ilustrarlo, porque además ya me pasaba de cantidad de imágenes, ya era demasiado, pero también cada vez más tenemos estándares manejados por Building Smart para modelos, que es el IFC, estándares para comunicaciones, BCF, este tipo de comunicaciones. Esto está estandarizado. Podemos utilizar formatos estándar para que aunque usemos diferentes aplicaciones de gestión, podamos también transmitirnos las comunicaciones. Hay formatos para definir los requisitos, como el IDS, etc. Cada vez más. Y ese es el objetivo, gestionar toda esa masa, esa mole de información que tenemos, que se va generando en la obra, gestionarla y buscar los flujos de trabajo que mejor nos puedan ayudar para conseguir eso. Bueno, y finalmente dejo aquí un par de enlaces ya como simplemente en dedicatoria final, ¿no? Pues de Building Smart España de hace unos años, pues publicaron unas guías, ya tienen tiempo, son anticuadas, pero es que como homenaje a quien se originó todo esto, ¿no? Quien lanzó eh, todo el desarrollo de BIM en España, pues estas guías, entre ellas una pues, de aplicación de BIM a la gestión de proyectos, y este ya es como una anécdota para terminar un trabajo académico sobre integración del plan de ejecución BIM con la guía de dirección de proyectos de PMI. Esto ya era como homenaje, ¿no?
BIM y dirección de proyectos. Y con esto terminamos la exposición y pasamos a, los mandos a Carmen. Muchas gracias, Koya. Gracias por todo. Tenemos varias preguntas, ¿vale? Mientras podéis hacer las preguntas en el chat, ya responderemos todas. Y mientras tanto voy a compartir de nuevo pantalla. No sé si recuerdan estas preguntas que les he puesto en un principio, ¿no? ¿Cómo asegurar? Les he puesto como el resumen, cómo asegurar las entregas a tiempo, cómo utilizar los datos para tomar mejores decisiones o cómo pues, ser más competitivo. Bueno, espero que encuentren las respuestas en el siguiente vídeo que presento. Soy Juan Felipe Pons, dirijo el máster de gestión de proyectos de Figurat y bueno, pues en la edición de hace un par de años, pues o año y medio, conocí a Ricardo Ors porque él y varios miembros de su empresa, la empresa Grupo Urban, pues hicieron este máster, conocieron algunas de las técnicas innovadoras más allá de la gestión tradicional de proyectos que explicamos en el máster. Les gustaron todas estas ideas y técnicas porque vienen a resolver la problemática general del management tradicional de toda la vida. Decidieron implementarlas en este proyecto en el que estamos hoy, aquí en Sant Andreu de Llavaneres, en Barcelona. Estamos colaborando juntos, su empresa y la mía, en Thinking Lean, en este proyecto. Les gustaron estas herramientas y técnicas de gestión de proyectos más innovadoras, concretamente las que tienen que ver con Lean Construction. Y aquí pues ahora estamos colaborando su empresa Grupo Urban y la mía Thinking Lean para implementar estas técnicas como el Last Planner System. La planificación colaborativa es una de las técnicas que estamos aplicando en este proyecto. ¿Qué ventajas tienen estas técnicas comparada con otros proyectos que haces? La primera ventaja es que al final todo el mundo trabaja de acuerdo con una idea, con un plan que todo el que entra en obra, da igual que sea un subcontratista pequeño, con uno grande, con un encargado, con un manejador, todo el mundo sabe lo que se quiere día a día, lo que se quiere semana a semana y el objetivo para cada mes. Todo el mundo sabe dónde va, que es lo más importante de momento de lo que hemos hecho hasta ahora. Y comparado con otras obras, por ejemplo, que estás llevando en términos de plazos, ¿cómo dirías que es? En términos de plazos no tiene nada que ver. Tenemos la comparativa con una que hemos acabado aquí al lado que no se aplicó ningún método de este tipo. Nos ha costado, estamos hablando de una casa, una vivienda que tiene 4.000 metros de parcela, 1.500 metros de casa, son casas grandes. 2 años para ejecutarla y entendemos que en un año, un poquito más, la tenemos ejecutada, con lo cual como ahorro de tiempo, Sí, por lo tanto dinero. ¿Vais a seguir aplicando ese método entonces? Sí, estaba diciendo antes que nuestra idea es aplicarlo siempre. En esta es un desafío mayor porque es muy grande y hay 1.000 detalles, pero en casas de 300, 400 metros que se pueden hacer las casas muy rápido. Y de hecho una de las ventajas que ya estamos pensando en poner cuando alguien nos quiere contratar en Project Management es decirles que nos comprometemos, vamos, con el plazo que les digamos al 100%, ni un día más. Vale, pues he compartido el enlace del vídeo en el chat. Gracias por la idea, Ulises. Bueno, pues al final este era un ejemplo de una obra real donde fue Juan Felipe Pons el director a hablar con un alumno que había hecho el máster y cómo le comenta que al final del todo, ¿no? Que consigue cumplir con plazos y con costes y esa es lo que le está ofreciendo como diferenciador, ¿no? A sus clientes. Y esto viene porque hizo este máster, Máster Internacional en Gestión de Proyectos de Construcción, ¿vale? Tiene una doble titulación por parte de la Universidad de Barcelona y de Figurat. Es un año de formación. Es formación en directo. Yo entiendo que eso es un poco complicado para quien está trabajando, pero lo bueno es que todo se entiende, ¿vale? Se entiende en el sentido de que nosotros comprendemos que estáis trabajando, tenéis que compaginar y todos los compañeros están en la misma situación y trabajamos para que eso sea lo más fácil posible para vosotros. Todo el contenido se va grabando, luego puedes irlo viendo en diferido, pero sí que es importante hacerlo on time en el sentido de que hacemos un seguimiento continuo. Así los profesores pueden estar con vosotros haciendo el seguimiento de cómo vais, con los compañeros trabajando en equipo y haciendo networking, y es algo muy interesante el máster. Bueno, entonces, bueno, ¿qué más contaros? Es en español en este caso, el que os estoy presentando. ¿Y por qué elegir Figurat? Bueno, lo que vas a dominar son metodologías avanzadas de construcción. Entonces, formamos a profesionales en temas de Lean Construction, que era algo que os estaba preguntando al principio, si era un tema que os interesaba. Juan Felipe Pons es una referencia mundial en este tema en español. Y el Lean, pues es una metodología
que significa que podemos optimizar tiempos, costes, evitar desperdicios y esto influye mucho en este acabar a tiempo y en coste, ¿vale? Trabajamos al final gestión de proyectos, por eso trabajamos también con el PMBOK y para conseguir la certificación PMP, aquellos que estén interesados, ¿vale? Es una parte que no es obligatoria, pero bueno, se incorpora también aparte del máster. Aparte que al final nosotros lo que intentamos es que sea un máster que sea una actualización, ¿no? Para quien esté gestionando proyectos y necesita actualizarse en nuevas metodologías y temas del sector, pues también se enseñan metodologías ágiles como Scrum y Kanban. Em, el BIM, que ya hemos visto, bueno, hemos conocido ya a Koya, que es el profesor de esta parte. Tecnologías 4D, gestión de datos y analítica. Y luego también parte de gestión sostenible y circular, con la profesora Luna Cara, con eficiencia energética, reutilización de materiales. Y finalmente, como otros extra que da Figurat, es el desarrollo de habilidades de liderazgo fundamentales para gestionar equipos y soft skills. Y, como ya decíamos, un enfoque práctico y orientado a proyectos. Ya, ya está. Ya he soltado todo lo que quería contaros de este tema y ahora sí, vamos a ir a las preguntas. Si tenéis más interés en saber cosas del máster, ahí tenéis ese código QR y ahí podéis contactar con un asesor sin ningún tipo de compromiso. Os explicará bien en qué consiste y cómo lo podéis aplicar. ¿Qué más? Vamos a ver las preguntas que tenemos aquí en el apartado de preguntas y respuestas. Bueno, Cristina Castañeda pregunta, Coya, ¿cuál es la aplicación de gestión de incidencias? En este caso, la captura estaba tomada con la aplicación que usamos en el módulo 8 del máster, que es Catenda. Ujú, que atenda. Realmente hay muchas otras aplicaciones. En el máster BIM se utiliza esa fundamentalmente, pero también se usa BIM Collab y Deilux. Aquí en el máster de gestión, evidentemente, son unas cuantas clases de BIM, no es el máster BIM, por supuesto, y no se utiliza la gran cantidad de aplicaciones que se utilizan en el máster BIM, pero hay muchas aplicaciones y sobre todo un concepto que quizá pase un poquito por alto, se me venía encima el tiempo y lo resumí demasiado, y es que existe ya un estándar para las comunicaciones, un formato que se llama BCF, que intentan integrar muchísimas aplicaciones de tal manera se puede intercambiar ese tipo de comunicaciones entre unas aplicaciones y obras. Vale, Y, Cristina aclara que se refería a las incidencias en obra. Sí, en obra, Catenda también tiene la posibilidad de utilizarlo, de ser utilizado para incidencias en obra. De hecho, en la versión inglesa de este máster, pues lo utilizaban en el módulo 12 también para incidencias en obra. Hay más aplicaciones, pues Deilux es una de las más populares. Mm. Y bueno, mencionamos otras a lo largo en el módulo 12 del máster. Sobre todo, y tiene que ver con una pregunta que viene después, es el hecho de que están preparadas, son aplicaciones que están preparadas para moverse en obra, es decir, para recibir los modelos o incluso a veces vistas en planos, integrarlo todo, modelos y planos, pues puede recibir lo mismo un modelo en BIM tridimensional y con toda la información o un plano en PDF que también no deja de ser algo que sale del modelo y que está gestionado como parte de la información o una fotografía y que esas aplicaciones están pensadas para que eso se pueda hacer directamente desde el móvil con mucha facilidad. Y por personal que está pensando en colocar la siguiente puerta, no en gestionar esta incidencia que tiene. O sea, esa búsqueda continua de las aplicaciones por conseguir aterrizar. Y bueno, ahora comentaremos un poquito en la tercera pregunta o cuarta tiene algo más que ver con esto. Seguiremos sobre este tema. Vale, ¿Avanzamos, Carmen? preguntan cómo se podría facilitar la gestión BIM de un proyecto grande en un país de Latinoamérica con respecto a la formación de los trabajadores. Dice, acá tenemos el gran inconveniente de la formación de las personas acerca del BIM, casi no se conoce. Bien. A ver, para tranquilidad, esto no va tan tranquilamente por regiones, esto pasa en todas partes y podemos ver en la misma calle, en España también pasa, y Sí, esto pasa en Noruega y en Australia, que son sitios donde a veces... lo que pasa que cuando hablamos español y
hablamos con alguien que está trabajando en Noruega, nos ha pasado ya alguna vez en el máster. Claro, si está en Noruega no está para hacer casitas, está para hacer obras en una multinacional. Entonces ahí ya es más fácil que estén trabajando en BIM, en este tipo de obras, ¿no? Eh, el problema de la formación está en todas partes y además es que es muy difícil solucionarlo, porque es que esto va a un ritmo que incluso la gente que se dedica directamente a enseñar, como es nuestro caso, a veces tenemos el chiste, ¿no? Tenemos que enseñar cosas que no sabemos porque cuando empezamos a saberlas ya están obsoletas. Va todo demasiado rápido. Ahora, el punto clave para la formación de los trabajadores es el entender que BIM es muchas cosas, no es una, y que hay que aprender lo que toca a cada quien. Es decir, no hace falta que alguien que trabaja en Sí, ahí la obra has dado. sepa modelar. Incluso mucha gente de oficina no necesita modelar. La persona que hace los presupuestos, está midiendo, necesita recibir los modelos, entender los modelos y hacer lo que tiene que hacer con los modelos. Y eso a veces se pierde demasiado tiempo en eso y lo que hay que es que ir al grano y decir, bueno, esto va a ser útil, hay que transmitir que va a ser útil y si es útil la gente lo usa. Nadie por no saber manejar un móvil dejó de usar el WhatsApp. En el momento que apareció lo tiene todo el mundo bueno, ya lo habéis vivido, ¿no? Y el último, los que no entraban en el WhatsApp se quedaban fuera hasta del grupo de amigos si se descuidaban. Y lo mismo pasa también en la obra con muchas otras cosas. Es decir, a nadie se le ocurre decir, no quiero una grúa, yo sigo levantándolo con una polea. No, eso no funcionaba así. Ni nadie dejó de tener una hormigonera de mano y seguir con la azada haciendo el mortero o el hormigón. Cuando vino la hormigonera eléctrica, pues se utilizaba la eléctrica. Y después, cuando viene el hormigón de planta, se utiliza el hormigón de planta. O sea, las cosas cuando funcionan, se utilizan. Cuando lo único que sirven es para incrementar papeleos y ralentizar, evidentemente no. Entonces hay que Vale, facilitarlo y así se consigue. No siempre se vale. consigue, no está muy implantado, no vamos a decir, no nos engañemos, en España no está todo lleno de gente trabajando en obra con su tablet y su móvil. No, Pero bueno, es una tendencia es importante del claro, sector, y claro. sobre todo quien lo haga así, pues va a ganar. Mm, Claro, competitivamente pues va a ser mucho más eficaz respecto a los demás. Vale, Coya, la siguiente pregunta es de examen. Porque algo que no sabes de Coya es que no solo es profesor en Figurat, también ha sido recientemente alumno del programa de inteligencia artificial y ahora va esta pregunta de examen a ver si ha sido buen alumno y la sabe responder. ¿Qué utilidad podría tener IA dentro de la gestión BIM? Si no respondes bien, no te preocupes que corto el vídeo mañana en la edición. A ver, la primera y fundamental, puede acabar con la gestión BIM y punto, ya está. Igual que puede acabar con todo. O sea, es decir, IA, cada vez que alguien dice esto nunca lo podrá hacer, la semana siguiente lo va a hacer. Entonces, incluso llegamos a hacer recuerdo, trabajando en el equipo cuando estábamos haciendo el curso de IA, cosas que directamente puenteaban BIM. Es decir, nos decían cuando empezábamos con BIM y ahora tienes la planta y es muy fácil obtener las superficies y fíjate, mueves un muro y tienes las superficies inmediatamente en el programa. Vale, ahora estábamos así y, oye, vamos a leer un plano que está en papel escaneado y le vamos a pedir generar una tabla de superficies. Y la generaba. Y era un plano en papel. Y podíamos sacar un cuadro de superficies. Es decir, la IA tiene la capacidad de hacer cosas que para que BIM vino a solucionar y que de otra manera no se podía. Parecía que de los planos en papel no se podía extraer información. Pero resulta que sí. Es cierto que el plano tenía las superficies escritas. Y también es igualmente cierto que lo hizo mal. Es decir, me acuerdo que una de las cosas que aprendí en ese momento es, pues no, hay que estar continuamente corrigiendo porque recordad que la IA es mucho de estadística, las cosas de precisión no. Luego, estábamos ahora hablando de obra y alguien comentó en algún punto del chat cosas como que se está utilizando BIM para transmitir de viva voz cosas que están hechas o incidencias de obra. Todo eso, la IA tiene una capacidad de procesamiento de información absolutamente brutal. Entonces, se está utilizando IA para procesar los escaneados. Se está utilizando IA, pues gente Sí, que va a lo, la lo obra, tiene comentaba una yo, reunión. Ah, sí, lo sí. comentaba yo porque ahora han salido aplicaciones
Pero al final es porque para solventar este problema que comentabas de que los operarios a veces no saben manejar muy bien las herramientas, la tablet o no sé qué, no sé cuántos. Claro, para solucionar esto, pues a veces es simplemente una aplicación de IA que por voz dicen tal, 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 ha pasado esto, 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 y ya la IA se lo registra y se lo manda al director de obra, ¿no? Entonces, bueno, pues Ujú. eran como que al final hay cosas que tienen solución, van solucionando problemas que se generan y se van solucionando. Sí, y a nivel pues, de resúmenes de reuniones, todo lo que tiene que ver con papeleos, ahí agiliza Sí. muchísimo. Lectura, hace unos meses vimos también en Vimras un caso de lectura automática de albaranes. Pues, escaneaban los albaranes y en papel, porque pues, todos los que iban trayendo materiales iban trayendo albaranes en papel y la capacidad de escanearlo y pasarlo a una base de datos central ya con los datos directamente eso, filtrados y leídos, ¿no? Sencillamente, en vez de llegar, claro, en una obra pequeñita a lo mejor hay 4 albaranes, pero en una obra grande, la persona que lo contaba decía, pues te juntas con una cantidad brutal y al final pues, tienes la posibilidad de gestionar toda esa información de manera muy rápida. Luego también a nivel de producción en oficina también la capacidad, las IAs generativas están dando muchísimo juego. Vamos a Entonces, seguir. es Sí. infinito y cada vez que pensamos que ya lo tenemos, viene otra que hace otra cosa o que puentea Sí, bueno, es lo que que la ya se hacía. velocidad a la que se está desarrollando la IA, pues es a día de hoy es lo más actualizado. No te vale lo que hiciste hace 6 meses. Ahora es todo muy, muy, muy rápido. Vale, vamos a ver otra pregunta. Se entiende el potencial de los softwares BIM para proyectos de gran escala y complejidad, pero ¿cuál es para vos el mejor uso o aplicaciones para proyectos de mediano porte donde los subcontratos o especialistas no utilizan BIM? Gracias. Bien. Tenemos es una de las cosas que ocurre es que hay que convivir entre quien utiliza BIM y quien no. Es muy típico que especialistas, a veces, bueno, pues sus suministradores, subcontratas, no lo utilicen y no podemos prescindir tan fácilmente de ellas y decir, bueno, pues vamos a utilizar a un proveedor que use BIM. A veces pasará, ¿eh? O sea, hay casos en los que alguien dice, mira, o te pones las pilas o yo cambio de proveedor. A veces pasa. No es algo cómodo porque, evidentemente, lo que queremos en un edificio es que las cosas se hagan bien. Es decir, si tenemos a alguien que coloca los suelos maravillosamente, pues eso está por encima normalmente de que se use o no se use bien. Y como estaba diciendo Carmen, cada vez además se puentea más ese tema que en muchas cosas se puede utilizar pues eso, con las aplicaciones IA, cada vez avanza más para tener la posibilidad de gestionar todo esto. Luego, ¿se utiliza en proyectos de gran escala y complejidad? Hombre, ahí es donde más luce. Evidentemente, es que en una unifamiliar luce menos la cosa. Cuando alguien ya entra, ya está trabajando en BIM, pues le resulta también, aunque sea una unifamiliar, le resulta más fácil, aunque sea una cosa no tan complicada. Pero evidentemente, cuanto más complicado es algo, más se nota esa capacidad de coordinación. Cuanto más rápido hay que hacerlo, cuanto más grande es, claro, es que un fallo en un edificio grande, pues puede suponer muchos miles de dólares. En una cosa pequeña no tanto. Y a veces no solo lo pequeño, es lo complejo. Uno de los ejemplos que siempre me acuerdo que citar hace ya mucho tiempo era el retail, las tiendas. Que resulta que es una obra no tan grande, pero es que entran 50 ingenierías, porque eso hay que hacerlo a toda pastilla. Entran especialistas, entra decoración, y a veces en varias fases, o sea, a varios niveles, decoración, una persona solo para los techos, una empresa, ya no persona, sino muchas empresas coordinadas, otra de electricidad, pero resulta que la de iluminación no es la misma, hay otra ingeniería para iluminación, luego los proveedores, otra para incendios, y se juntan 8 modelos, 10 modelos distintos de empresas distintas que hay que coordinar y hay mucha complejidad. Y todo tiene que ser muy rápido y si algo no encaja, pues tenemos un lío. O en prefabricación, que resulta que ya están trabajando, se está haciendo la estructura del sótano y a la vez la gente que está trabajando que va a hacer los módulos de prefabricado están ya montando, ya lo están fabricando. Como la coordinación no sea correcta, después no encajan las cosas. No vale decir, bueno, cuando tengamos el sótano hecho, venimos, replanteamos
venimos viene el topógrafo y colocamos los pilares, ¿no? Como se hace tradicionalmente, primero se ejecuta, llega el topógrafo y ahora colocamos los pilares de hormigón aquí, en este sitio. Y si alguno se desplaza un poco, pues oye, mala suerte. Porque no, aquí hay que coordinarlo todo. Y entonces, en obra grande se nota más, claro. Me había saltado una pregunta, la de Carlos Valdés. Dice, ¿el LOT se define de forma específica para cada categoría de elementos o todo el modelo debe tener el mismo LOT? No hay nada que obligue a que tenga el mismo load, es más, no es conveniente. Se define para cada categoría de elementos y eso es uno de los grandes equívocos que hace que el load parezca tan rígido, que lo es, pero no tanto. Entonces, el ejemplo que os ponía, muy típico que una estructura de hormigón de concreto tenga un load 300 y el detallado se haga en dibujos. Sobre todo en edificación, en obra civil, cada vez se integra más también el refuerzo, la armadura en BIM. Yo suelo decir es que en un puente hay dos pilas de 1 millón de euros cada una. Entonces, vale la pena modelarlas y no y tenerlo perfectamente cuantificado y evitar errores y todas las ventajas que da. En el edificio es al revés. Hay 1 millón de vigas y pilares, perdonad la exageración, de 1 euro cada una. No es exactamente así la proporción, pero es que es demasiado costoso el modelado si no está automatizado como para que salga a cuenta y al final son barritas de media pulgada que si coinciden una barra con otra se doblan y ya está. No es una barra de 40 milímetros que como coincida no hay manera. Entonces, en hormigón se ve poco y sin embargo en acero se ve muchísimo. Un LOT 400 directamente de fabricación. Es decir, hay aplicaciones o en madera. Cada vez más tenemos el modelo de madera, lo mandamos al taller y en el taller ese modelo BIM básico que enviamos, un LOT 300 sería, lo hacen a nivel de fabricación porque utilizan esos modelos para sacar para mandarlo a la máquina de métodos numéricos. Entonces, em, esa gente trabaja los 400. Y luego, sin embargo, pues el de las ventanas, que lo hace todo, tiene la ventana montada en el taller y le basta con que le digas el rectángulo donde la va a poner. Y ya está. Entonces, es un lot distinto. Y de hecho, se va más allá y para salir de esa rigidez del lot ya aparece el nivel de información necesaria que lo que se hace es especificar realmente qué información se necesita de cada cosa según los usos BIM que tengamos y los objetivos. Aprovecho para rescatar una pregunta del chat sobre el tema del LOT, que decían que para un diseño de ingeniería básico, ¿qué LOT es el más recomendable? ¿Perdón? Vale, pregunta Jaime Riascos, pregunta, para el diseño de ingeniería, un diseño de ingeniería básico, ¿qué Ujú. LOT es el más recomendable? Bueno, para un básico estaríamos hablando de un 200 o un 300. Yo diría que 300 ya, porque 200 es tener encajado, digamos, antes de calcular. 300 es ya tenerlo calculado. Pero, bueno, como sabéis, al final, la ingeniería a día de hoy ya exige también, aunque no sea modelado en BIM, tener resueltos los detalles. Pero ocurre muchas veces. Una de las capturas, aquella que os puse cuando hablaba del LOD, y os ponía aquel modelo que tenía unas barras, las pletinas en rojo y los tubos, aquello fue definido así. Sencillamente te dicen, mira, necesitamos las pletinas. O sea, necesitamos las barras con sus dimensiones correctas en su sitio y las pletinas. No necesitamos, para nada, el detallado en el modelo BIM, no necesitamos las soldaduras ni los tornillos. ¿Qué quería decir? ¿Que no les importan? No. Que paralelamente el taller lo estaba haciendo con otra aplicación, seguramente, bueno, seguramente no, ya os lo digo, estaba en CAD. No estaban haciéndolo con un modelo BIM. Entonces, ahora cada vez más se ve al revés, una manera distinta y es tener modelado al máximo detalle en un modelo BIM con una aplicación específica para estructuras, para estructuras metálicas, tener modelado ya todo en BIM. Bueno, Vale, ahora hay dos preguntas más que ahí las voy a responder yo. Una es la de Blizzard que dice, ¿cuál sería la trayectoria o el camino óptimo a seguir y los conocimientos previos que se deben tener para poder tomar el máster de gestión de proyectos de construcción y poder sacar el máximo beneficio? Y luego la otra pregunta de Diego es, ¿requiere experiencia previa en obra
o dirección para postular o es suficiente información técnica y académica avanzada para llevar el máster? Vale, lo respondo junto. 2 puntos. El primero, nosotros en Figurat os damos la formación que necesitáis desde el principio, ¿vale? Es decir, sí que están, si lo queréis optimizar, sí que es mejor tener una titulación universitaria, ¿vale? Una titulación de grado, porque luego podéis sacar también el título de la Universidad de Barcelona. Pero sí, pero realmente a nivel de conocimientos nosotros preparamos desde el principio. Es decir, nada más matricularte, tú tienes acceso a un bloque cero que llamamos. El bloque cero quiere decir, si el máster comienza en noviembre, el bloque cero se abre en el momento que te matriculas y ahí lo que hacemos es darte esa formación que puedas necesitar para que todos los estudiantes empecéis en noviembre con el mismo nivel. ¿Vale? Entonces habrá gente que no necesite hacer ese bloque cero porque se lo mira por encima rápidamente, ve que tiene el nivel y ya puede empezar en noviembre, y habrá gente que sí que le interese sacarle más partido a ese bloque cero y se lo trabajará un poco más para cuando llegue noviembre ya llegar preparado. Además, en el bloque cero tenemos masterclasses, sesiones, muchas cosas que ya están grabadas, que hemos hecho, como esta José Carlos Colla, que irá al bloque cero, ¿vale? Del máster. Pues cosas que hayamos hecho que puedan resultar interesantes para vuestra formación, la tendréis ahí también para irlo mirando, irlo viendo, ¿vale? Así como los libros de Juan Felipe Pons, etcétera. Entonces tenéis como un material para trabajar previamente al inicio del máster. Entonces, en ese sentido, no os tenéis que preocupar, ¿vale? Pero mi consejo, la segunda cosa que os quería decir, evidentemente cada uno de vosotros tendrá su realidad, ¿vale? Para saber cuál es esa realidad, os recomiendo hablar con un asesor. Los asesores os dan un asesoramiento gratuito. Lo que se hace es que se concierta un día, una hora, quedéis con ellos, os comparten pantalla, les explicáis vuestras inquietudes, vuestra situación personal, profesional, y en función de eso ellos os aconsejarán pues qué programa es mejor, si es mejor este o es mejor el otro, cómo tenéis que enfocarlo, si tenéis que matricularos con bastante antelación para hacer todo el contenido de bloque cero, si no es necesaria tanta antelación porque realmente ya tenéis el nivel. Todo esto con el asesor, porque al final cada uno, pues como digo, cada uno tiene sus circunstancias y a la hora de hacer un máster hay que tenerlas en cuenta, sin problema, ¿vale? Esto es sin ningún tipo de compromiso. Ahí tenéis el código QR y en ese código QR, además de ver información del máster, veréis un formulario con el cual el asesor se pondrá en contacto con vosotros en unos días y ya quedaréis con él. Tendréis su contacto para cualquier inquietud. Pues no sé si hemos resuelto ya todo o queda alguna pregunta pendiente. Hay una en el chat, Hay una en el chat, vale, una o dos. voy. Aquí preguntan por Abeba. Abeba y los programas utilizados para modelados de plantas es también BIM. ¿A plantas industriales se refiere? Sí, a ver, Abeba, PDS, PDMS. Abeba, hasta lo que sé, no es una aplicación que yo maneje habitualmente, o casi, y es un eufemismo. Abeba PDMS está descontinuada, ahora, digamos, pasaron a vender Abeba E3D. Y sí, en lo que conozco, es una aplicación BIM. ¿Hasta dónde llega? No lo sé, pero si veis un vídeo de Abeba, es una aplicación que crea modelos que saben lo que son. Eso es lo importante, el modelo, que el modelo sepa lo que es. Y, de hecho, se puede, a veces, hay quien está haciendo BIM hasta con cosas que en principio no son BIM. En plan, pues hay compañeros como Rafael Teresa, por ejemplo, que hace BIM con SketchUp, que en principio es un modelado de sólidos, y luego tiene unos plugins con los que es capaz de darle propiedades que después son exportables a IFC con el esquema de datos IFC, y por tanto el modelo sabe lo que es. Eso es muy importante. Entonces, en el caso de Aveva, por lo que yo he visto, ya digo que no es un programa de maneje, los elementos saben lo que son. Luego ya está también el tema de la exportación, que haya o no la capacidad de exportar y de entenderse con otros programas. Entonces, si tenemos una planta industrial, ser capaces de decir, vamos a generar un modelo de la planta que podamos integrar en el edificio. En un edificio, imaginemos, tenemos un modelo de estructura metálica, tenemos otro modelo de arquitectura, de carpintería y paredes, etcétera, y queremos integrar ese modelo de Aveva también con nuestro equipamiento industrial, integrarlo en eso. Bueno, pues también podemos. Y de hecho, lo estoy viendo ahora mismo, porque ya os digo que no es una aplicación que conozca. Aveva tiene
importación y exportación de IFC. No sé los detalles, no puedo explicar mucho porque lo estoy viendo ahora mismo en la página de AVEVA, de E3D Design. Entonces, sí son programas BIM capaces de leer el esquema de datos y el formato de IFC. ¿Hasta cuánto? Ya digo, no lo sé. Vale, seguimos. La última pregunta dice, ¿qué tanta diferencia hay entre la gestión de un proyecto nuevo a un proyecto de intervención o restauración? Bien, desde el punto de vista BIM, evidentemente, eh, tenemos que pensar muchísimo más en cómo gestionar la información de lo que existe, que muchas veces además hay que valorar qué información necesitamos, qué uso se le va a dar. Quiero decir, si lo único que necesitamos es hacer un certificado energético, pues un escaneador rápido así, deprisa y corriendo, que nos permita de alguna manera sacar esa información, sería suficiente. Pero a lo mejor queremos algo más y necesitamos ya, es una intervención importante y tener documentada la geometría y las propiedades de todo eso. Cada vez más, además, se integran en obras de restauración las nubes de puntos y la capacidad de leer las nubes de puntos, y aquí entra lo que hablábamos antes de la inteligencia artificial, que cada vez es capaz más de entender la nube de puntos y saber lo que es. Se piensa, en algunos casos se plantea el decir, a ver si podemos generar un modelo BIM a partir de la nube de puntos, y en otros casos directamente trabajar con la nube de puntos como modelo geométrico. Es, por ejemplo, lo que hace Google Maps. Es una nube de puntos, bueno, y fotografías, tienen un montón de fotografías aéreas, en otros casos han escaneado y montado, como vimos antes, un modelo que no son objetos BIM, es un modelo de nube de puntos, un escaneado tridimensional, y a partir de ahí, con la inteligencia artificial que tiene Google, ser capaces de decir, bueno, pues sabemos lo que es esto y lo integramos, lo asociamos a un punto. Eso cada vez se está haciendo también más. O sea, ahí hay un camino bastante potente. Cuando estaba justo en el curso que citó antes Carmen, pues había un compañero que estaba haciendo cosas de estas, de tener escaneado y a partir de la nube de la nube de puntos ya dibujar directamente sobre ella, y solo en el último momento llegaba a obtener los modelos. Saludos, Javier, si lo estás viendo. Muy bien, pues estupendo. Muchas gracias, Toya, por tu intervención de hoy. Un poquito largo se nos ha hecho. Sí. Era una hora la sesión, pero Ah, bueno, llevamos aquí hora y media pasadas. Pero bueno, la gente no se ha terminado de ir, algunos sí, pero bueno, yo lo he vale. mantenido mientras había preguntas. Muchas gracias por toda la sesión de hoy, por todo como nos has explicado, lo has explicado todo súper bien. Muchas gracias por responder todas las preguntas. Gracias a los asistentes que hayas estado ahí hasta el final. Y bueno, yo por mi parte no tengo nada más que contar. No sé. Muy bien. Pues gracias a todos por estar ahí Pues nada, nos y vemos a la saludos. próxima. Bueno, pues saludos, que vaya todo muy bien. Un saludo, adiós.